Este 17 de agosto recordamos una nueva conmemoración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, así que vamos a hablar un poquito de los 5 momentos más importantes en su historia y en su carrera. En primer lugar, el nacimiento. San Martín nace un 25 de febrero de 1778, 2 años después de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Nace en Yapeyú, actualmente pertenece a la provincia de Corrientes, pero en aquel momento era la capital de uno de los departamentos en los cuales se había reorganizado las misiones después de la expulsión de los jesuitas. Su padre, don Juan de San Martín, fue elegido y fue nombrado como teniente en gobernador, y junto a Gregoria Matorras criaron a los 5 hijos, de los cuales José Francisco era el más chico. Un segundo momento en la vida de San Martín podemos mencionar su formación. Ya de chico tienen que viajar en primer lugar a Buenos Aires y luego a Europa por temas personales y políticos de su padre, y allí en Europa es donde va a ser su mayor carrera de formación. Y además se va a ir haciendo y forjando mucho su carácter militar en batallas muy importantes como la que conocemos siempre, que es frente a la invasión napoleónica, que es la batalla de Bailén. Un tercer momento en la vida de San Martín podemos mencionar su retorno a lo que es América. San Martín ya en Europa había tenido contactos con algunos intelectuales y militares que estaban en tratativas de estos temas de independencia y libertad. Es por eso que en 1812, junto a muchos de estos militares mencionados, van a retornar y van a llegar a Buenos Aires. Inmediatamente llegados, San Martín se pone a disposición del poder ejecutivo de ese momento, que era el primer triunvirato. Este primer triunvirato le va a pedir 2 misiones, ¿sí? 2 objetivos que tenía San Martín ni bien llegado. En primer lugar era la formación de un grupo militar relacionado con la caballería, donde San Martín da vida al famoso regimiento de granaderos a caballo. Y por otro lugar era frenar a un gran grupo realista que se estaba acercando a Buenos Aires, y allí es donde San Martín lleva adelante, comanda y vence en el famoso combate o batalla de San Lorenzo, que es quizás su bautismo de fuego aquí en las tierras americanas. Un cuarto momento de San Martín es su carrera política y obviamente su hazaña militar. Inmediatamente después de la batalla de San Lorenzo, San Martín es nombrado por el Poder Ejecutivo del momento para hacerse cargo del Ejército del Norte, donde se va a encontrar con Belgrano, ese famoso encuentro en la posta de Yatasto. Pero una vez como jefe del Ejército del Norte, San Martín reorganiza las tropas, ya que venían de varias derrotas frente a los realistas, deja a Güemes en el norte a custodiar la frontera con el Alto Perú, y él se va a hacer cargo de la gobernación de Cuyo, desde donde va a preparar todo lo que es el plan continental, ¿sí? Pero además va a tener una participación muy importante en el Congreso de San Miguel de Tucumán en 1816 por medio de sus diputados, algo así como para apurar la independencia, que se estaba dando bastantes vueltas y no se podía declarar del todo. Él necesitaba que las Provincias Unidas del Río de la Plata sean independientes para poder plasmar y llevar adelante su plan continental. Finalmente esto sucede, así que en 1817 realiza su mayor hazaña, que es el cruce de los Andes con su ejército, y después también momentos muy importantes en la vida militar, que van a ser la batalla y la victoria de Chacabuco y de Maipú para poder liberar Chile, declarar su independencia y por medio del Océano Pacífico llegar hasta Perú. Allí es donde entre 1820 y 1822 su ingreso a Lima, las victorias sobre los últimos y pocos focos realistas que quedaban en el lugar, hasta finalmente declarar la independencia del Perú. Y en un quinto momento, podríamos decir, un momento ya de un San Martín despidiéndose de la vida y la carrera militar y política, su encuentro con Simón Bolívar, donde oficialmente él decide salir, ¿no?, y dejarle todo el ejército, lo que quedaba de su ejército, a Bolívar, para que Bolívar continúe con esta carrera de independencia de América. Y San Martín, bueno, decide salir un poco de la escena política, por lo que termina retornando a Mendoza, luego a Buenos Aires, hasta que finalmente, acompañado por su hija Mercedita, se van a Europa, donde va a vivir sus últimos tiempos.
San Martín siempre estuvo interesado, siempre estuvo bien informado de la causa en América, inclusive hay un montón de cartas que él se mandaba con distintos personajes importantes, pero por cuestiones, bueno, de salud tuvo que alejarse hasta que finalmente en Boulogne-sur-Mer, que es el pueblo donde San Martín se aleja y vive sus últimos años, finalmente el 17 de agosto de 1850 termina falleciendo y pasando a la inmortalidad, como solemos decir. Sabemos que San Martín es uno de los héroes más importantes de nuestra patria, para muchos el héroe. Sus restos fueron devueltos desde Europa a Buenos Aires en 1880 y descansan actualmente en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde podemos recordarlo, venerarlo y siempre compartir los valores que San Martín, en el poco tiempo que estuvo acá en América, nos dejó, y sobre todo por dar la vida por la patria, que es algo que tanto necesitamos y solicitamos hoy en día.